escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, carapiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. No puedo creerlo. Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que pensamos igual, colega. Todo solo por aquí, por México es... Muy buenos días tengan todos ustedes, bueno, medios días, bueno, ya a partir de ahorita ya es PM, pasado meridiano. Pues buen día, pero de todos modos buen día tengan todos ustedes, un gusto siempre saludarlos, un gusto siempre platicar con ustedes. Es algo muy extraño porque esto de estar echándose rollos así al aire, es como una sensación de aventar así una botella con un mensaje desde una isla, ¿no? Lo avientas y sabrá Dios si le llega a alguien. Y bueno, pero sí, sabemos de que por ahí tenemos nuestros radioescuchas y además pues está el video que subimos con el podcast de estos programas donde ustedes pueden hacer sus comentarios, etcétera. Pues estamos en un 28 de febrero del año 2019. Estamos en una emisión más del programa radial Monos, Monitos, Monigotes, con y sin bigotes. Desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco. El Museo de la Caricatura y la Historieta está en el interior de la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar, en el pueblo heroico e histórico de Anenecuilco, Morelos. Anenecuilco, Morelos es nada menos la tierra que vio nacer al general Emiliano Zapata Salazar. Aquí cerquita nació, aquí cerquita está su casa, aquí cerquita está un museo dedicado en su memoria, y bueno, pues aquí está el Museo de la Caricatura y la Historieta también. Pues tenemos algunas cosas que platicar con ustedes. En primer lugar, los pendientes, porque pues ya está en puerta una cita que tenemos una cita, acuérdense bien, tenemos cita el lunes 4 de marzo. Próximo lunes ya, lunes 4 de marzo, en el Museo de Arte Popular. El Museo de Arte Popular está en la esquina de las calles Independencia y Revillagigedo. Está muy cerca de los metros, por un lado el Metro Hidalgo, o por el otro es el Metro Juárez. Está una señal por ahí, pues puede ser el Metropolitan. Enfrente, casi a unos pasos del Metropolitan, está el Museo de Arte Popular, pues, muy famoso porque de ahí salen los enormes alebrijes, ¿verdad? Y ahorita tenemos entendidos que varios de esos alebrijes se van a ir a una exposición a Francia. Y entre ellos va uno hecho nada menos que en mi tierra, en Cuautla, Morelos. Déjeme dar un traguito de agua. Bien, pues entonces ese es el primer pendiente que tenemos. Agendarnos el lunes 4 de marzo, vamos a estar ahí en el Museo de Arte Popular. Es una celebración que con motivo del aniversario número 83 de la aparición en los puestos de periódicos mexicanos del Pepín, pues era una revista de historietas, no era una historieta, era una revista de historietas, era un conjunto de tiras cómicas en un cuadernillo que se llamaba el Pepín, y le pusieron el Pepín porque pues el dueño se llamaba José. Entonces, como había otra revista que se llamaba Paquín y el dueño se llamaba Paco Francisco, pues aquí hizo la suya propia y le puso Pepín porque él se llamaba José.
José García Balseca. Era un coronel retirado. Pues él fundó esta revista, El Pepín, y pues llegó a ser muy popular. De hecho, después, por un tiempo, todo lo que era historieta mexicana le decían los pepines, ¿verdad? Primero le decían los paquines, porque pues era Paquín la que andaba por ahí rolando, pero después se impuso el Pepín. Entonces, entre paquines y pepines, pues estaba la historieta mexicana. Pues el lunes apareció un 4 de marzo del año de 1936. Es por eso que nos vamos a reunir ahí para tratar algunos asuntos relacionados con la historieta mexicana. Vamos a ver. Bueno, entonces estábamos en que nos vamos a reunir ahí el próximo lunes. Otra cosa, otro pendiente que tenemos, el pendiente que tenemos es que tenemos en Change.org una plataforma, una propuesta donde estamos proponiendo un plan nacional de rescate y fomento a la historieta mexicana. Ese está en Change.org. Aquí búsquenos ahí en YouTube. Digo, bueno, estamos en YouTube como Soto Caricaturista, pero en el Face también estamos como nuestro nombre completo, Rubén Eduardo Soto Díaz, o el Metiche. Ahí en el Face ustedes pongan el Metiche y pues luego los van a remitir. Todos, muchos de ustedes ya saben que estamos en el Metiche. Muchos de ustedes ya han firmado esa propuesta, pues esa petición. Ahorita ya debe de rebasar las 250 firmas, y bueno, pues si queremos que esto impacte, bueno, pues vamos a procurar llegar mínimo a un 500, ¿no? Un 500 para llegar directamente con el peje o su gente y decirle, bueno, ¿sabes qué, compadre? Pues urge un reconocimiento nacional a la historieta mexicana y aprovechar sus bondades para impulsar esto de un país de lectores, un país un país donde se trabaja por elevar el nivel cultural de sus ciudadanos. Bueno, pues en esas estamos. Esos son los pendientes que tenemos ahorita. Otra cosa de las novedades que tenemos, pues, es invitarlos a que adquieran los libros, iba a decir digitales, sí, también los tenemos en formato digital, pero los libros artesanales que estamos haciendo, hombre, estamos produciendo libros desde hace 10 años. Entonces, ¿de dónde está saliendo todo este material? Pues ya resulta que ya tenemos 20 años recolectando información y materiales de la historieta mexicana, pues ya salen ahí libros. Y si a esto le aunamos a que desde 1975 estoy haciendo caricaturas y publicándolas y metido en esto de la caricatura y del periodismo político y del periodismo cultural, pues no se espanten si hay un libro digamos cada mes que empieza a aparecer. Pues hay material suficiente y hay un trabajo anterior que lo sustenta, ¿verdad? Así, pues hace libros ahí como si fueran conchas o bolillos, acá ratito está sacando. Pues es un trabajo que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora lo estamos sacando. Entonces, por ejemplo, ahorita el último que les platiqué ya saqué en YouTube ya lo estoy promoviendo en YouTube y en el Face, en mis sitios, el de Zapata Siempre, y no solo en la pachanga, ¿no? O sea, esa es una recopilación de material que he publicado, y también material de algunos amigos, escritores, caricaturistas, de compañeros, que hemos publicado material en la revista El Metiche. El Metiche nace desde 1985, o sea, tiene un nadral de años, ¿no? Tiene bastantes añitos. Entonces, durante todo ese tiempo hemos publicado
caricaturas, historietas, tiras cómicas, comentarios, fotografías, todo relacionado con la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, los campesinos, los combatientes que acompañaron al general Emiliano Zapata. Inclusive también publicamos desde el momento en que apareció, irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde ese momento que irrumpió en la escena política, El Metiche fue la primera revista independiente que lo trató en forma de historieta. Todavía Ríos ya se había ido a descansar, a contar sus millones de los libros que producía. El Chahuizle ni siquiera existía en proyecto, el Chamuco pues menos. Entonces, pero para el 94, primero de enero del 94, cuando aparecen ahí los enmascarados, los encapuchados, que se decían zapatistas, y bueno, asumen la figura de Zapata como su representante, pues el Metiche fue la primera publicación de humor que ya estaba comentando esa irrupción en historieta. Bueno, todo ese material lo juntamos y sacamos una publicación. Una publicación es un libro. Es una verdadera lástima que el Estado, que el gobierno, no haya aprovechado pues estas fechas para hacer un homenaje gráfico, ¿verdad? Una historieta bien hecha, una novela gráfica, algo dedicado al jefe Zapata. Hombre, pues sí, ya saben ustedes, nada más van sobre el varo, ¿no? Estos cuates, la cultura les vale gorro, el respeto a nuestros héroes nacionales pues también les vale gorro. Ahorita andan ahí en otras cosas y ya antes se acordaron de que se cumplen 200 años del sacrificio del general Emiliano Zapata, pero pues hasta ahí queda, nada más en una declaración de que ya es el año de Zapata, que se lo declaramos y que la chicharra, pero el verdaderamente atender las causas que provocaron el levantamiento zapatista, pues esas siguen ahí en el olvido y ya habrá oportunidad de resolverlas, dirán, ¿no? Pero pues mientras existan campesinos, indígenas, sin zapatos, sin trabajo, sin estudio, sin oportunidades de desarrollo, pues la bandera del general Emiliano Zapata siempre estará ondeando e invitando a los ciudadanos a retomarla, porque pues ese tipo de situaciones no pueden ocurrir en ninguna parte del mundo. Bueno, pero pues ocurren desgraciadamente y bueno, en fin, pues entonces no nos desviemos aquí en el rollo. Efectivamente los invito a que adquieran esos libros, entre ellos el más reciente, que es Zapata siempre y no solo en el festejo. Son libros artesanales, los hacemos de a uno por uno, con mucho amor, los hacemos de uno por uno, se nos van vendiendo, así es de que pues adquiéranlos, eso nos ayuda a seguir produciendo este tipo de material. Seguimos al aire. Después de escuchar Flash, ¿se acuerdan de Flash? Ustedes seguramente, pues la película, la rola famosísima que hizo aquí el Fred Mercury con su grupo Queen. En fin, bueno, pues Flash es de las primeras tiras cómicas de dibujo serio de ciencia ficción, ¿verdad? Apareció mucho antes que Superman. Fue uno de los modelos que utilizaron los mexicanos para hacer muchas de sus historietas. El dibujo de Alex Raymond era muy poderoso, su imagen era muy poderosa, muy impactante, entonces muchos dibujantes pues intentaron emularlo, ¿no? Lo que era Alex Raymond con Flash y Tarzán, el de Harold Foster, fueron dos íconos así de la historieta internacional que influyeron en los primeros dibujantes mexicanos. Bueno, pues ese fue Flash. Quiero comentarles que me llegó un cuestionario de unos amigos de Monterrey,
y vamos a platicar al respecto, a ver qué tanto le avanzamos. Vamos, aquí dice, cuestionario. La tira cómica nacional nace con una fuerte carga satírica y de crítica social y política. Este sería uno de los sellos de identidad de nuestra historieta. Pues aquí pues hay varios temas en esta pregunta. Son como las que le hacen al PG, ¿no? Que le hacen como 5 preguntas en una pregunta. Bueno, pues en primer lugar, la carga satírica y de crítica social y política más bien es característica de la caricatura política. La historieta nacional en sus inicios se inclina más por el entretenimiento y algo de crítica social. El ingrediente de la crítica política va a aparecer ya con las historietas de Rius en los Supermachos primero y en los Agachados después, ¿sí? Así es que pues hay una diferencia entre caricatura política e historieta, y la comunión entre las dos pues sí la vino a dar el maestro Rius al transformar una historieta que generalmente era de entretenimiento a una historieta crítica política, ¿verdad? Y además fue un aporte a la historieta mundial, que es lo que hace el maestro Rius. Bueno, vamos a ver esta segunda pregunta. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la historieta en su niñez y qué representó para usted aquella lectura? Bueno, pues aquí qué podemos decirle. Tantita agüita. Bueno, mi primer acercamiento a la historieta fue el asombro por la imagen. Esto es en esas edades anteriores a, del kinder, o digamos de los 4 o 5 años, ¿no? Antes de que empezara uno a aprender las primeras letras, o sea, en la primaria, que entras a los 6 años. Antes yo me acuerdo que disfrutaba mucho la imagen, y de las que me acuerdo eran las de Disney, los cuentos y las historietas de Walt Disney de Novaro, de la familia Burrón también, me acuerdo bien, y ya posteriormente del Memín, porque el Memín aparece en el 63, yo entré la primaria en el 64, pero en el 63 aparece el Memín. Entonces, pues más que nada, pues es la lectura de la imagen, o sea, uno empieza a construir las historias a partir de las imágenes que va uno viendo. Ese fue el primer impacto que me llegó de la historieta, ¿no? Ya después, cuando aprendes a leer, pues ya es otra cosa, ¿no? La disfrutas muchísimo más, ¿no? La disfrutas. Y pues se vuelve un objeto nosotros de custodia de la historieta, ¿no? Porque las conservábamos, las guardábamos, las intercambiábamos entre los cuates. Ya. Yo me acuerdo que leíamos historietas, pues estábamos en los 60, pero leíamos historietas de finales de los 50, porque me acuerdo de los formatos y de las fechas, ¿no? La verdad, se conservaban tan bien que duraban 4 o 5 años, algo que pudiera uno pensar que son deleznables y que se pueden perder. No, pues en realidad pues sí las conservábamos, ¿no? Bueno, pues ese fue mi acercamiento a la historieta, ¿no? Luego dice acá, ¿cuáles serían para usted los 10 momentos claves de la historieta nacional? Me había propuesto 5, pero mejor se la subí a 10 para que esto tenga más más sabor, más contenido. En primer lugar, si vamos a hablar de momentos clave, pues sería la aparición de la historieta en los dominicales de los periódicos mexicanos, ¿no? Digamos que en los 20, ¿no? Digamos que más o menos por ahí en los 20 se empezaron a popularizar los dominicales, así se llamaban, porque pues aparecían los domingos y aparecían tiras cómicas, pues de autores, sobre todo norteamericanos, y ahí empezó a gestarse
algunos autores de historieta mexicana, y bueno, pues eso fue en los 20, ¿no? Y bueno, aparecía en los diarios, ¿no? Bien, deja ver otro momento clave. Va a ser, digamos que ya en los 30, pues la aparición ya de las revistas de historietas, los cuadernos de historietas. En los 30 se empieza a dar, lo inicia el Paquín en el 34. Antes hubo otros intentos por ahí que no prosperaron mucho, como Macaco y Adelaido, pero así de los permanentes, de las publicaciones permanentes, va a ser el Paquín, que aparece en el 34, el Paquito en el 35, el Pepín en el 36 y Chamaco también del 36. Entonces ese es un segundo momento, la aparición de esos cuadernos de historietas, principalmente e inicialmente, pues les digo yo, eran de tiras cómicas norteamericanas, y ya poco a poco pues ahí van a estar generándose las mexicanas. Un tercer momento de la historieta nacional pues va a ser la aportación de Germán Butze, ¿no? Germán Butze con sus super sabios va a crear los primeros superhéroes del mundo. ¿Sí? Superman va a aparecer hasta el 38, en el 36 ya estaba Germán Butze con sus super sabios. Los super sabios son unos jóvenes de la secundaria que pues inventan aparatos con los cuales pueden viajar a la luna, o naves con las que también pueden viajar en el fondo del mar, o también hacen excursiones al interior de la corteza terrestre, grandes cavernas, mundos inimaginables bajo tierra, cosas para acabar con las guerras, en fin, es una suerte de ciencia ficción. Bueno, la aparición de los supersabios es fundamental. Ese sería, nacieron en el 36, les decía, ¿no? Es fundamental para la historieta. Vamos con el cuarto. El cuarto, pues también un momento importante es de que todas esas revistas se convirtieron en diarios. Todas se convirtieron en diarios. Eran diarios de historieta que no tenían un centímetro cuadrado de publicidad externa. Se vendían por su contenido. O sea, todos los diarios del mundo, cualquier diario del mundo va a tener ahí más de la mitad de publicidad, y si no, pues no puede circular, no puede permanecer. Y los diarios de historieta mexicana es un ejemplo para el mundo de que si haces una cosa interesante, el consumidor lo va a adquirir, y de ahí va a tener su ingreso para desarrollarse explosivamente, casi. Pues ese es un momento importante de la historieta. En los 40, cuando las revistas de historieta se convierten en los primeros diarios de historieta del mundo. Agüita. Muy bien. Otro punto, otro momento importante, el número 5, pues va a ser, digamos que por ahí en los 43, ahí en adelante, 44, 45, en adelante, pues lo que se conoce como la época de oro de la historieta mexicana, el núcleo así, es la aparición de la introducción de las fotonovelas, primero historietizando las películas famosas norteamericanas y algunas mexicanas, y luego ahora sí que la invención del fotomontaje por el maestro José G. Cruz. Ese es un punto importante de la historieta, ¿no? Porque pues eso va a ser una gran aportación. José G. Cruz hizo muchísimas aportaciones a la historieta mundial. O sea, inventó el fotomontaje, que después fue utilizado por decenas, en el mundo fue utilizado también, la fotonovela, en fin. También en México, pues van a ser sus primeras, las historietas van a invadir la pantalla nacional. O sea, algo que ahorita DC y Marvel pues, se ufanan mucho, pero pues eso desde los 40
desde mediados de los 40 ya lo hacía José G. Cruz. Sus películas tenían un gran atractivo porque los personajes ya habían sido placeados y posicionados desde la historieta. Pues ese es un momento importante, ¿verdad? La irrupción de José G. Cruz. También el haber creado Adelita y las guerrillas, la primera heroína mujer, digamos, en la historieta mexicana, pues ahí aparece en una de las páginas de Pepín, uno de los diarios de historieta. Entonces José G. Cruz, la aparición de José G. Cruz va a ser un punto fundamental para la historieta mexicana. Bueno, el punto 6, pues consideramos la aparición del gran Gabriel Vargas, ¿no? También es muy importante la aparición y ocurre también dentro de lo que es la época de oro de la historieta, ¿no? Él empieza desde el 39 con sus Super Locos y en el 48 pues ya nace la familia Burrón dentro de la misma serie de los Super Locos. Después va a tener su propia historieta independiente y va a ser una de las historietas más largas, más longevas, de más larga existencia en México, ¿no? Y considerado uno de los más grandes historietistas mexicanos. Bueno, ahí tiene hay muchos otros favoritos para otras personas, pero la familia Burrón, nadie le gana a permanencia en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces ese es un momento importante, la aparición de Gabriel Vargas, ¿no? Bueno, ese pues sería el punto 6. En el punto 7, otra vez José G. Cruz, porque lo ubicaríamos en el 52, con la creación de este personaje, con la creación de este concepto que va a ser Santo el enmascarado de plata. O sea, primero lo va a trabajar, lo va a pulir, lo va a posicionar como un gran personaje de historieta y 6 años después ya hará su aparición en las películas, pues pero ya tiene todo un camino recorrido. Entonces en el 52 es un momento importante de la historieta, precisamente por el Santo, porque el Santo va a ser un héroe de carne y hueso. Existen muy pocos en el mundo. Morelos, México tiene al Santo, bueno, también tiene a Capulina, que era de carne y hueso, tenía historietas, películas. Bueno, pero es muy importante ese 1952 con la aparición del Santo en la historieta mexicana. En el punto número 8, pues yo ubicaría la aparición de Novaro, ¿no? La editorial Novaro. Luis Novaro, que venía de la prensa, donde ahí ya se hacía mucha historieta, ya en la prensa ya había planes para hacer pues ahora sí que transitar del diario de historietas a las revistas, porque pues ya venían pegando muy fuerte en Estados Unidos las revistas de 32 páginas, ese modelo del cómic convencional, y pues Luis Novaro va a tener esa visión y se arranca a fundar Novaro, bueno, con otros nombres, y adquiere algunas licencias por ahí, etcétera. Pero la importancia de Novaro es que va a transformar esta historieta de entretenimiento y principalmente de procedencia extranjera. Él le va a meter el ingrediente de la historieta nacional y convertirla también en una promotora de la cultura y la educación hasta cierto punto, porque pues se trataban temas muy interesantes que elevaban el nivel cultural de sus lectores. Entonces, Novaro va a ser también un momento importante en la historieta mexicana, y estábamos hablando del número 8. En el número 9, ¿qué podemos decir? ¿Qué momento de la historieta? Pues digamos que en esto de los 60s y 70s, la historieta mexicana irrumpe en el mercado global hispanoparlante, es decir, en España, en Centroamérica, en Sudamérica. La historieta mexicana va a ser muy apreciada por muchos, ¿no? O sea, la verdad es que yo, bueno, actualmente tenemos contacto a través del internet
con personas de España, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Costa Rica, de Venezuela, de Perú, de Colombia, y entonces pues para ellos la historieta mexicana pues se cuadran ante la historieta mexicana, la reconocen como algo que nos hermanó. Para mí es el primer ejercicio de globalización cultural, ¿no? Bueno, pues ese sería el punto número en que voy, en el 9. Digamos que con cuál cerraría yo como un momento también crucial de la historieta mexicana, pues es la aparición de Ríos, del gran maestro Ríos, con sus historietas de los supermachos que aparecieron en el 65 y de los agachados de 1968. Bueno, pues introduce ya la crítica política nacional e internacional en la historieta, y además va a ser un aporte a la historieta mundial, esto que hace el maestro Ríos, y además reconocido internacionalmente que así fue. Pues para mí esos serían los 10 puntos más importantes, momentos trascendentales de la historieta mexicana. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, qué otra pregunta tenemos. Agüita. Ahí está. Bueno, aquí dice 4. ¿Podría platicarnos los personajes que considera más emblemáticos de la historieta mexicana? ¿Y por qué? Bueno, pues aquí son varios, ¿no? Yo tengo por ahí una caricatura que hice. Era un homenaje al Sargento Pimienta, a los Beatles y al Sargento Pimienta, donde aparece, ya ven ustedes la foto icónica de la portada del disco, donde están los Beatles y atrás un montón de personajes de la cultura pop internacional. Y bueno, ahí aparece, ¿no? Entonces yo utilicé más o menos esa imagen y le puse ahí, en lugar a todos los personajes de la cultura pop, le puse pues a los personajes de la historieta mexicana. Entonces, a reserva de que pues ya los detalles, porque ahorita no la tengo a la mano, pues de los que me acuerdo, pues está en primer lugar están los super sabios, ¿verdad? Ya dije por qué, allá adelante están los super sabios. Después podría estar la familia Burrón, también ya hablamos mucho de ella, se sabe mucho de ellos. Están también otro por ahí que es Rolando el Rabioso. Rolando el Rabioso, pues ese también es fundamental porque nacieron en los 30, permanecieron en los 40 y después renacieron en los 60 y 70. Fue una imagen icónica de nuestra historieta. Rolando el Rabioso, eran aventuras muy cotorrísimas, ubicadas en la época de la lucha esta de las cruzadas contra los moros, ¿no? Pues ahí Rolando el Rabioso, ya saben, ahí su escudero Pito Loco, su caballo Besilopedo, ¿no? Bueno, pues ahí es muy interesante de Rolando el Rabioso. ¿Qué otra cosa teníamos por ahí? Bueno, pues tenemos al gran Memín Pinguín, digamos, también muchos años estuvo, igual nació en los 40 y permaneció. También es una de las más longevas, pues es una de las grandes obras de Yolanda Vargas Dulce. ¿A quién más tendríamos por ahí? Pues a Calimán, no se diga Calimán, un héroe, un superhéroe que en realidad pues, tenía sus poderes más que nada eran psíquicos, mentales, ¿no? Era una persona muy fuerte, pero pues él fundamentaba su poderío más que nada en la mente, ¿no? El que domina la mente lo domina todo, y tenía pues ahí a su compañero de aventuras, Solín, y Solín pues podría ser a los niños que todo preguntan, interesados,
pues ahí estaban representados en el Solín, ¿no? Otro que estaría por ahí, pues estaría Chanoc. Chanoc, que también es un ícono de la historieta mexicana, su gran padrino es Baloyan, pues también fueron, de ahí derivaron como una media docena de películas, no todas de gran calidad, bueno, pero Chanoc es un personaje importante de la historieta, un pescador que es vive recolectando perlas, también pues ahí se echa 2 que 3 tiburones que se le atraviesan, pero es un gran defensor de la selva y de la convivencia de esas comunidades de la selva, ¿no? Pues es considerado también de los primeros cómics, historietas defensoras del medio ambiente, ¿no? Pues ahí está el gran Chanoc. Otro gran importantísimo pues es Tagua, el hombre gacela, ¿no? Pues es una variante de Tarzán, pero pues muy mexicana, y del maestro Joaquín Cervantes Basoco, ¿no? Está lleno de aventuras surrealistas, man, prácticamente, o sea, inventa una fantasía desbordante, ¿no? Ahí está el gran Tagua. Otro que anda por ahí, pues de los que me estoy acordando, pues estaría el Payo, un hombre contra el mundo, ¿no? Un cómic de carácter rural, es un hombre que inspirado en el Pedro Páramo de Juan Rulfo, y bueno, pues ahí está el gran Juan José Panadero, alias el Payo, sale Lupita y su novia, su esposa, sus hijos, en fin. ¿Qué otro tendríamos por ahí? Estaría pues Almagrande, también otro héroe, defensor de los derechos de los indios, allá de los yaquis, allá en Sonora, hombre, descendiente directo de los indios yaquis, bueno, en fin, un comisario yaqui por allá. ¿Qué más por allá? ¿Qué otro se nos aparecía para allá dentro de los personajes icónicos de la historieta? Pues ya más recientones estaría el Pantera, ¿no? El Pantera, una malograda serie de televisión, pero interesante hasta cierto punto, pero ya para que la tomen en cuenta, sepa de una televisión, pues imagínense al Pantera del gran maestro Daniel Muñoz, y con bastantes dibujantes, entre ellos José Luis Durán, Juan Alba, el maestro Maldonado, Calles, en fin, varios ahí retomaron su imagen y la hicieron muy popular, ¿no? Ahí está el Pantera. ¿Qué otro por ahí tendríamos? Pues Hermelinda Linda, también la gran bruja. Imagínense ustedes una bruja espantosamente fea, con un ojo en blanco, tuerta, como quien dice, con verrugas en la nariz, un peinado más estrafalario que el de los Beatles terminándose de bañar. En fin, la gran bruja espantosa tenía su legión de seguidores, y pues su contrapache ahí, el Aniceto Verduzco. Pues hay una gran variedad de personajes, ¿no? Ahorita estoy mencionando estos, obviamente los personajes de Rius, el Chomprieto, el profe Gumaro, el Nopalsin, bueno, ya sabemos, en la primera historieta de corte político, internacionalmente reconocida. Y bueno, ya por ahí, ¿quién más por ahí? Bueno, ahí le paramos. Seguramente hay más, pero ya les dije, ya les estaremos haciendo llegar esta imagen donde estamos. Todos los consideramos así como los personajes icónicos de la historia, emblemáticos de la historieta mexicana, ¿no? Eso es la pregunta que nos hace aquí nuestro amigo. En el punto 5 dice: está de acuerdo en las opiniones de que la historieta de México fue clave en la promoción de la lectura y el combate al analfabetismo
pues no tan solo estoy de acuerdo, soy de los más de los defensores acérrimos de esa tesis, ¿no? Porque pues eso fue cierto. La historieta promovió definitivamente la lectura y obviamente combatía el analfabetismo, porque pues la lectura de la historieta, los niños que veían a los niños más grandes leer historieta les entraba una ansiedad por leer, porque veían que ellos se reían y disfrutaban mucho, porque los más chicos decían, yo tengo que aprender a leer porque tengo que leer mis historietas. Ahí tenemos anécdotas de niños que no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, pero aprendieron a leer para poder leer sus historietas, campesinos, gente de las clases de los barrios bajos, en fin, mucho la misma Secretaría de Educación Pública utilizaba los pepines, las revistas, los diarios de historieta para promover las cartillas del alfabetismo, alfabetizadoras, ¿no? Entonces, pues sí, la historieta definitivamente tiene un papel muy importante en la promoción de la lectura y el combate al analfabetismo. Es algo que ya se lo hemos dicho públicamente a Paco Ignacio Taibo. Él dice que quiere, su principal interés es crear un México de lectores. Pues ya le dijimos que se acuerde de la historieta. Los mexicanos no aprendieron a leer con las grandes bibliotecas y los textos así casi regalados de los clásicos que empezó a sacar por aquí por allá Vasconcelos. Empezó a leer ya así en forma hasta que aparecieron las historietas. Eso tampoco no es invento, no es cuento. Estamos hablando ya de una formación de lectores. Pues la historieta tuvo mucho que ver al respecto. Y si estás hablando de lectores, obviamente estás hablando del combate al analfabetismo. Vamos a ver qué otra pregunta hay acá. Dice, en su opinión, ¿cuál fue el motivo por el que la historieta nacional perdió ese lugar privilegiado que había conseguido entre la gente durante los años 50 y hasta los 70? Pues aquí hay varios factores. Uno de ellos es esta desgracia de gobierno que hemos tenido, en la cual el saqueo de los recursos es fundamental. Entonces dejan las arcas vacías, vienen las devaluaciones, en fin. La historieta mexicana, pues digamos que desde su nacimiento, que empezó valiendo 10 centavos, hasta que desaparece de 10 a 25 centavos, o sea, lo que es la época de oro. Empieza valiendo 10 y desaparece valiendo 25 centavos los diarios de historieta. De ahí va a dar el paso a las historietas semanales, quincenales, mensuales, que son de 32 páginas que valen $1. Pues durante un buen tiempo, los 60s, casi todos los 60s, se mantienen en $1. Pero ya poco a poco, toda esta política de saqueo, empiezan las devaluaciones. Entonces ya empiezan a 1, 2, 3, 4, 5, empiezan a elevarse los costos espantosamente, ¿no? Entonces pues ya las historietas tienen que irse haciendo cada vez más pequeñas y los costos más elevados. Entonces eso influyó muchísimo para que la historieta dejara de tener un lugar privilegiado dentro de las lecturas mexicanas, ¿no? Eso por una parte. La otra parte es una actitud de los editores en no permitir el desarrollo de la historieta de autor. O sea, la historieta de autor es la que le da ese vigor, esa vitalidad a la época de oro de México. Los historietistas eran capaces de escribir y de dibujar sus historias
Algunos creaban, por supuesto, sus equipos, con el maestro Antonio Gutiérrez, tenía 5 o 6 personas trabajando. Y también Vargas también tenía su equipo, en fin, pero eran historietas de autor. Entonces ya después viene el control de los editores y empieza a desaparecer la historieta de autor. Entonces empieza a generarse una historieta que le van a llamar de género, donde hay pues ya sabes, desde románticas, de aventuras, etcétera. Pero quieren controlar todo eso, entonces ellos dan una idea, entonces ya se consideran los creadores, se consiguen a un escritor y a un dibujante y pues ya. Entonces se crea ahí una amalgama y muy rara de historieta, que eso al lector pues le llega, ¿no? Ya no tiene el mismo sabor de una producción autoral. Entonces, pero los editores, en su afán de querer controlar todo, de no pagar regalías, en fin, empiezan a matar la gallina de los huevos de oro y empiezan a generar este tipo de historieta que pues ya no es del gusto popular, y también pues ahí empieza el rechazo, ¿no? Entonces, pero como a ellos lo que les importa es vender, pues empiezan a colgarse de lo que vende, y lo que vende pues va a ser la pornografía, la violencia. Entonces los editores empiezan a colgar de eso, y eso pues por un tiempo la mantiene viva la historieta, pero ya después ya ni eso, ¿no? Ya ni eso va, finalmente van a desaparecer de los puestos de periódicos, desaparecen porque ya no hay quien las compre. Entonces eso le vino a dar al traste con la historieta mexicana, y eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque esos serían los dos puntos fundamentales por qué la historieta mexicana ahora sí que se esfumó. Vamos a ver, más bien fue la industria, ¿no? La industria, porque pues las historietas siempre va a haber historietistas, siempre va a haber gente que está trabajando al respecto y creando cosas. Vamos a ver aquí. Dice aquí, a diferencia de la historieta, el cartón político goza de muy buena salud. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues el cartón político está todavía vigente. El cartón político estaba antes que nuestra historieta, por eso permanece. Y obviamente está agarrada de los diarios, aunque cada vez los diarios la ningunean, la menosprecian, pero pues la historieta mexicana tiene una vitalidad que ahí está. Y bueno, y ahora con la irrupción de los medios digitales, del internet, pues la caricatura política también ya ha encontrado un nicho ahí para permanecer. Nosotros en lo particular desde hace 8 años estamos promoviendo el videocartón, que es la caricatura política en internet. Yo creo que no está siendo muy aprovechada todavía por los caricaturistas mexicanos, pero no creo que tarde en empezar a utilizar esa herramienta para fortalecer la caricatura política. Pues sí, yo creo que por eso los diarios han sido fundamentales. Pero ahí está el peligro, si no apoyamos, si no se fortalecen los diarios, obviamente el cartón político pues también se va a venir abajo, ¿no? A ver, entonces aquí estamos, pregunta número 8. ¿Cómo nace la idea de crear un museo de la historieta mexicana? ¿Y qué esfuerzo implicó para usted la realización de este proyecto? Bueno, pues aquí podemos, vamos a citar cómo nace la idea de crear el museo. Bueno, pues les platico rápidamente. Yo soy caricaturista, tengo un chingo de años haciendo caricaturas. En el momento en que no encontré espacios en la prensa para hacer mis caricaturas, creé El Metiche, que es una revista donde ya yo hacía mis caricaturas, tiras cómicas, historietas, lo que se me daba la gana. Entonces tuvo una primera etapa, después de una segunda etapa en el 93, para celebrar el 6º año de esta segunda etapa del Metiche.
en el 1999, hice un evento donde los homenajeados fue Sixto Valencia y Ángel Mora. Entonces, a partir de ese evento, recibí en donación muchos originales, historietas y dibujos originales de todo con temas relacionados a la historieta, ¿no? Portadas, dibujos de interiores, etcétera. Entonces yo consideré conveniente, alguien por ahí me dijo que pues era importante que eso estuviera en un museo. Entonces, como no había museo de la historieta en México, lo que hay es un museo de la caricatura, donde la historieta pasa a ocupar un segundo plano. Es casi... Bueno, el caso es de que pues ahí nace la idea. En el 2000 se funda el museo, en la ciudad de Cuautla, Morelos, todo hecho por los ciudadanos. El museo va a cumplir 19 años, pero tiene 20 años haciendo eventos para promover, rescatar y difundir la historieta, y toda su existencia ha sido un esfuerzo completamente ciudadano. Ese es un gran orgullo que tenemos, y yo creo que también es la fuerza y la vitalidad que le da a este museo, porque si estuviera esperanzado a un apoyo gubernamental, pues entonces duraría 3 o 6 años, en fin, ¿no? Y después tendría que suspenderse, y después otra vez a ver si el gobierno les da. No, este es un esfuerzo completamente ciudadano, y de ahí que estemos ya por celebrar nuestro 19 aniversario en diciembre, pero como ya les digo, van a ser 20 años de estar haciendo estos homenajes permanentes a la historieta mexicana. Vamos a ver el punto 9. ¿Qué podremos encontrar en el Museo de la Caricatura y la Historieta El Mucay? Bueno, aquí puedes encontrar, lo que aquí pueden encontrar, en primer lugar, historietas, ¿no? O sea, ya desde los 30, 40, 50, 60, 70, bueno, desde los 30, ¿no? Tenemos pepines, chamacos, tenemos revistas antiguas, revistas de historietas e historietas. ¿Qué más pueden encontrar ustedes aquí? Originales de las diferentes técnicas de cómo se hacían las historietas, la historieta mexicana. Aquí van a ver los originales, el arte de cómo, lo que es un medio tono, el dibujo de línea, el medio tono hecho con acuarelado, el otro medio tono que es con carboncillos, esfuminos, perdón, agüita. En fin, las técnicas, ¿no? Las técnicas para elaborar las portadas, las acuarelas, los óleos, el wash también, que es muy usado el wash. En fin, tenemos poco, ¿verdad? Pero sí tenemos fotomontaje, también hay cómo se realizaban los originales fotomontaje. ¿Qué más hay? Hay algunos objetos. Estoy hablando de los tenis de Memín Pinguín, la gorra de Memín Pinguín. Tenemos un tlacuilo. Este es el trofeo que recibían los dibujantes cada año. Se hacía un evento así tipo la entrega de los Óscares. Pues aquí lo que se entregaba era el tlacuilo de oro, era una estatuilla entregada pues al mejor dibujante, a la mejor historieta, al mejor portadista, al mejor fundista, al mejor escritor, en fin. Eso algo también que hemos perdido. ¿Qué más podemos encontrar? Pues literatura relativa a la historieta y al cómic mundial, ¿no? Aquí tenemos mucho del cómic mundial en libros, y también de la caricatura. También tenemos así libros, compendios de caricaturas, historietas y cómics. Pues eso es lo que se pueden ustedes encontrar en el Mucay. Y a lo mejor me encuentran a mí también, si no es que ando dando alguna conferencia o por allá viendo algunas otras cosas externas. Pero pues ahí es importante que lo visiten, lo conozcan y que lo enriquezcamos, ¿no? Esto del museo, pues la idea es de que existan museos. En primer lugar, que se funde el museo bueno, yo creo que viene en otra pregunta. Vamos a ver mejor. Aún existe en el país un gran vacío de información sobre la historieta nacional. Afortunadamente usted y otros autores han estado combatiendo desde diferentes trincheras este problema. ¿Podría hablarnos un poco de los libros que ha estado editando y la manera en que el público los puede adquirir?
Pues sí, les decía yo en un comentario anterior que tenemos el museo ya va a cumplir 19 años. Desde hace 20 años estamos recuperando y recolectando material dedicado a la historieta, y desde hace 20 estamos recuperando el material, y desde hace 10 estamos escribiendo. El primer libro que hicimos nos lo pidieron para Argentina. Los argentinos estaban interesados en un resumen general de la historieta, y lo hicimos. Ese libro se llama Un paseo por la historieta mexicana. Lo hicimos, se publicó allá en Argentina, y después tuvimos oportunidad de colaborar en la Enciclopedia Mundial del Cómic, que se llama Del Tebeo al Manga, ¿no? Son 11 tomos dedicados a pastadura, cuchea, todo color, con la historia del cómic mundial, y en 4 de esos tomos tuvimos la oportunidad de colaborar con relativo a la historieta mexicana. Entonces de ahí ya empezamos a generar nuestros propios libros y no esperar a que alguna editorial nos los publique, sino que obviamente hacemos el esfuerzo, los presentamos, en fin, participamos en concursos y la chicharra, pero de aquí a que se decida, nosotros hemos decidido hacerlos, le llamamos los libros artesanales. Son libros bien fundamentados, bien diseñados, bien informados, bien sustentados, donde pues están hechos con la información del material del acervo que tenemos en el museo. O sea, tenemos suficiente museo para hablar de Yolanda Vargas Dulce, de la familia Burrón, de José G. Cruz, en fin. También tenemos contactos que nos pueden ayudar para la información, como sobre todo como son los familiares de los autores, en fin. Estos libros los tenemos en 2 formatos. Los tenemos en formatos digitales, en PDF, que se venden así por correo electrónico, y el otro es los formatos en físico que nos habían estado pidiendo. Ya los hacemos en físico, los imprimimos aquí, nos acabamos nuestras impresoras, nuestros toners, lo que sea, pero los hacemos en físico, les damos una presentación profesional y parecen libros de tiraje industrial, pero pues son artesanales, y estos libros los pueden adquirir, tienen costos accesibles, ya saben, tienen cierto precio, varían entre 100 y 200 pesos, nos lo pagan en una cuenta bancaria de Banorte, inclusive puede ser hasta en un Oxxo, pueden hacer su pago. Tenemos el servicio de PayPal, en fin, utilizamos el correo, el Cepomex, que se ha portado bien hasta ahorita, no he tenido ningún problema de algo que se haya extraviado, afortunadamente se ha portado bien, y ese es el sistema que utilizamos. Tardan de 8 a 10 días en llegar a cualquier parte de la República, y bueno, esa es la manera en la que estamos distribuyendo. Otra es, hacemos una invitación a todos aquellos que tengan acceso a esta información, a que nos inviten a presentarlo. Tenemos que hacer, nosotros vamos a donde nos inviten, nosotros vamos. Afortunadamente no estamos atados a algún trabajo de carácter burocrático que tengamos que cubrir pues un horario, y que a fuerza tengamos. No, nosotros podemos trasladarnos a cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero, como ha ocurrido. Nos han invitado un gran amigo, fuimos a Costa Rica a difundir el trabajo del museo. En breve vamos a estar en Yucatán, también, que nos invitaron a las ferias. Es importante que nos inviten para poder sembrar esta semilla de la recuperación y difusión de la historieta mexicana, ¿no? Y pues en esos eventos, pues ahí llevamos nuestros libros para que los adquieran. Vamos a ver aquí que dice: ¿podrías decirnos los principales puntos de la propuesta que estamos promoviendo en el rescate de la historieta nacional? Bueno, pues claro, pues esto es lo que estamos promoviendo, ¿no? Hemos propuesto un plan nacional de rescate y fomento a la historieta. Yo creo que el punto principal, lo que tenemos que hacerle entender al gobierno, es que necesitamos hacer un homenaje nacional a la historieta. Ese homenaje nacional a la historieta, de veras se lo debemos a la historieta mexicana. Los historietistas han ido falleciendo en el olvido, en el abandono,
Y nosotros hemos hecho durante estos, ya les digo, durante 20 años hemos estado haciendo homenajes y de verdad les ha sido muy gratificante para los autores y para los lectores, pero la parte gubernamental, la parte del Estado es la que está haciendo falta, que dé ese empujón a hacer ese gran homenaje, ¿no? No, pues que ya se murieron, el que hacía Chanoga, el Memín, pues sí, ya se murieron, pero están sus viudas, están sus hijos, están sus lectores, la historieta está viva, no porque ya murió el autor, ya se murió, no, es cuando más viva puede estar, porque solamente el olvido es la que los va a matar. Entonces, tenemos que reconocer que la historieta creó lectores, creó buenos ciudadanos, creó personas conscientes de que estaban en una mejor sociedad. Entonces, por eso es muy importante ese gran homenaje nacional, y en ese sentido va la propuesta. En general, lo demás deriva de ese gran homenaje nacional. ¿Qué es lo que queremos? Que exista el Museo de la Historieta, puede ser hasta un atractivo turístico, ¿verdad? No nada más de carácter cultural, puede ser de turismo internacional, ¿verdad? Donde lleguen aquí los extranjeros, pues yo supe de la historieta, quiero conocer la historieta. Y si ya me dijeron por ahí, me sugirieron que ese gran museo debería tener sus salas para que se conozca también en México, se difunda la historieta mundial. Claro, puede estar ahí Mafalda, puede estar Tintín, puede estar Superman, Batman, y claro, el gran centro de atracción por la historieta mexicana. Sería uno de los primeros museos globales de la historieta, ¿no? Bueno, ojalá lo logremos, ¿no? en esta cuota de población. Entonces, principalmente son tres cosas: el gran homenaje a la historieta nacional, la creación del museo y también de varios museos. Yo decía que pueden adecuarse, habilitarse salas dentro de museos ya existentes. O sea, y la tercera es, pugnar porque sea reconocida como patrimonio cultural de México. Eso sí se puede, son los tres puntos principales, ¿verdad? Uno, el gran homenaje a la historieta, que puede ser anual. Dos, el establecimiento del museo de la historieta o de museos en la República. Y tercero, pugnar porque sea reconocida como patrimonio cultural. Si eso lo hacemos, seguramente podemos influir para que la historieta sea reconocida como patrimonio mundial cultural. Pero en fin, empecemos por México. Dice, ¿cómo visualiza el futuro de la historieta mexicana? Pues, ¿cómo lo visualizo? Como precisamente ahí en el plan, así lo estamos visualizando, de que pudiera recuperarse como un elemento promotor de la lectura, que pueda recuperarse como un elemento indispensable para la educación, que le recuperen los libros de texto gratuito. Si no recuperan la historieta, no se puede avanzar mucho. Los libros, que se generen nuevos creadores, con las nuevas técnicas también, pero si sabemos nuestro pasado, pues vamos a poder crear un mejor futuro. Yo sí creo que podemos hacer puede haber este resurgimiento de la historieta y que llegue para quedarse. Pues yo así lo visualizo y espero que muchos de ustedes que nos tienen acceso a esto, a los que nos están escuchando o a los que todo esto lo van a transformar en un escrito, a quienes nos leen, ojalá puedan sumarse a este esfuerzo que estamos realizando desde el Museo de la Caricatura y la Historieta. Pues hasta aquí se termina el cuestionario, y dice aquí, abusando de su generosidad, algo que nos quisiera comentar sobre un proyecto que es sobre la revista Duda y sobre el trabajo de Luis Chávez Peón. Mira, sobre Duda continúa con la línea que había creado Novaro. Esto es
hacer una historieta que no sea nada más de entretenimiento, sino que tenga otro ingrediente, el de elevar el nivel cultural o el nivel de conocimiento del lector. Entonces Duda es fundamental para la historieta mexicana y sobre todo también mundial, porque todo eso que estamos viendo ahorita en el History Channel y National Geographic sobre sobre todo con temas de los ovnis y de los dioses ancestrales, ¿no? Como le llaman todo este tipo de cosas, pues de esos temas esotéricos, de los ovnis, de las culturas, del reconocimiento de las culturas antiguas, de su gran aporte, pues todo eso lo trataba Duda, ¿verdad? Era muy interesante. Houdini, Jesucristo, su visión histórica, en fin, es muy importante ese trabajo de Duda. Y el trabajo de Duda lo va a empezar Luis Chávez Pion. Pero Luis Chávez Pion, desde mi particular punto de vista, tiene un estilo muy psicodélico. Para mí, cuando entra el maestro Rubén Lara es cuando le da el levantón a Duda y finalmente es el que va a permanecer más tiempo haciendo Duda, ¿no? Era un excelentísimo dibujante, tenía un gran equipo también y bueno, los temas eran tratados por escritores, por personas conocedoras de los temas, ¿no? Entonces Duda pues ahora sí, fue de las primeras historietas que yo empecé a coleccionar. Aquí en el museo tenemos bastantes. Conocimos muy bien al maestro Rubén Lara. Rubén Lara, dibujante de Duda, fue el fundador, uno de los fundadores de nuestro museo. En fin, le tenemos un gran cariño a Duda. Le hicimos un homenaje a Guillermo Mendizábal aquí en Cuautla. Desgraciadamente ya no pudo existir porque falleció unos días antes, pero tuvimos oportunidad de hablar con él por teléfono, nos platicó un poco de su trabajo, sobre todo en Fantomas, que él fue el creador literario de la versión mexicana de Fantomas, Rubén Lara. Por eso se llevó, cuando funda la editorial Posada, cuando hace Duda, pues no duda en invitar al maestrísimo Rubén Lara a ilustrarla, ¿no? Y Chávez Pion hace hay otra, ¿no? El profesor Planeta, que hace esa ya es netamente de ciencia ficción y que va a ser el maestro Chávez Pion. Él duró mucho, no duró mucho, duró como, no sé, una docena de números, pero todas las hizo el maestro Luis Chávez Pion. También era el profesor Planeta dentro de la editorial Posada. Pues es lo que yo te podría comentar sobre la revista Duda, lo increíble es la verdad. Dice, y no sé si le tocó leer la revista Mad cuando se editó en México a finales de los 70s, cuando se hacía allá en Monterrey, y donde participaban Sergio Flores y Adrián Muñoz Ramos, entre otros artistas. Pues ahí sí no sé, ahí voy a esperar a que tú me platiques y tengamos esa información disponible en el museo, porque pues de eso se trata, ¿no? En el museo hay información nacional del desarrollo de la historieta nacional. Hasta donde sé, pues la versión mexicana de Matt se la encargaron al gran maestro Sixto Valencia, ¿verdad? En el museo creo que tengo por ahí, creo que nada más tengo un ejemplar por ahí, eso incompleto, o sea, en eso sí andamos flojones. Ahí te encargo muchísimo, si puedes, todo lo que nos puedas informar sobre los historietistas regiomontanos, que son bastantitos, ¿eh? Y bueno, pues ojalá, un gran saludo allá a nuestra afición en Monterrey, y ojalá un día nos inviten para que ya nos pongamos a platicar cómo es que podemos hacer el Museo de la Historieta allá en Monterrey también, con apoyos de aquí del MUCAI y de otras gentes de la República, pero que pudiera existir allí, porque ahí en los museos estos pueden ser
de la caricatura y la historieta, como es aquí en Cuautla. En México está el de la caricatura, nos hace falta el de la historieta. Pero ya a nivel nacional hay que hacerlos de caricatura y la historieta, que vayan juntas de la mano como debiera de ser. Bueno, pues muchísimas gracias, hombre. No saben ustedes cuánto les agradezco que nos hayan escuchado en esta emisión del día 28 de febrero del 2019. Pues nada más para comentarles que vamos a estar en Mérida. Vamos a estar en Mérida, Yucatán, del 14 al 18. Se va a ampliar el festejo, la celebración de la aparición del Pepín. Vamos a llevar este libro que hicimos, la de la banda monera del Pepín. Vamos a llevar ahí ejemplares, lo vamos a presentar. Vamos a hablar del museo, de este proyecto de fortalecimiento y rescate a la historieta. En fin, vamos a estar allá en Mérida, Yucatán, del 14 al 18 de marzo. Ya les estaremos platicando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Y bueno, pero acuérdense, nos vemos el lunes en el Museo de Arte Popular.